no estén ninguno riendo y siendo irreverentes, tal vez interrumpiendo la concentración de los hermanos, sino que todos estemos aquí atentos a la palabra del Señor. Amén. Vamos a estar en pies, mis hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14. Creo que yo individualmente debo reconocer que hay cosas en la vida para mejorar. Den un gloria a Dios los perfectos. Creo que aquí ninguno es perfecto, lo que muestra que todavía tenemos por delante un camino muy largo hacia la perfección que estamos caminando. Dice la palabra de Dios: el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Entonces debemos ir caminando por este camino de la perfección. Dice: no quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren llegar a la meta? ¿Cuántos quieren perfeccionarse mientras van caminando a la meta? Creo que todos queremos que el Señor nos hable. Quiero un café a cambio del cuento. Vamos en este momento, hermanos, a orar y vamos a presentar nuestras vidas delante de Dios. Que el Señor nos dé sabiduría y que nosotros podamos poner de nuestra parte también para estar atentos, que al terminar este culto podamos sentir que hemos recibido la gracia de Dios por la palabra bendita del Señor. Y quiero que en esta oración incluyamos a los hermanos que no están con nosotros. Vamos a orar por los hermanos que han estado enfermos, incluyendo la hermana Franci, que como oíamos, ha estado quebrantada de salud. Y vamos a orar que el Señor nos bendiga en este evento de mañana en Sasaima, y que podamos ser bendición en ese lugar. Todos los que vamos a ir, que el Señor ponga su palabra en nuestra boca, que podamos hablar la palabra, que podamos contribuir en algo con el desarrollo de esta tremenda confraternidad que vamos a participar. Y quiero invitarlos para que oremos también por esta directiva de proyectos, que el Señor bendiga sus vidas, que bendiga el Señor, que tiene tenido una carga grande, un deseo de servir al Señor, y como todos o como muchos, orando a Dios para que nos conceda tener nuestro templo. Vamos a orar por la hermana Marta, por la hermana Miriam Galvez, vamos a orar por el hermano Ofelia, su vida espiritual, sus hogares, sus familias, que la gracia del Señor los asista. Aquí también está el hermano Melquisedec y el hermano Ever también forma parte de esta directiva. ¿Qué otra hermana es? Y la hermana Elena. Vamos a orar que sea Dios obrando en sus vidas. Hermanos, sabemos que el trabajo en el Señor no es en vano. Queremos orar por ustedes para que la gracia de Dios los asista, que Dios les dé la salud, las fuerzas, la bendición que solo el Señor puede darnos en un momento dado. Amén, hermanos. Oremos todos. Señor Jesús, Señor Jesucristo, tú estás con el proyecto de salvación de Dios. en esta hora, Dios mío, te pido tu bendición. Gracias, Señor, porque Para cada uno de tus hijos, Señor, hermana Miriam, bendícela, Dios Santo. Bendiga la hermana Blanca, bendiga, Señor, la hermana Elena, la hermana Ofelia, Señor mío, el hermano Melquisedec, Señor, con tu gran poder, el hermano Ever, y todos quienes están en este departamento, toda la iglesia, Señor, los hermanos que no están aquí, también los encomendamos en tu gracia, y todos quienes estamos en esta hora, esperamos en ti, oh Dios, en tu bendición, en tu gracia, por tu misericordia.
Amén, bendito Padre Celestial. Amén. Gloria a tu nombre. Amén. Que Dios les bendiga. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Yo no sé si usted ya saludó a su hermano que está por ahí cerquita. Salude a los hermanos, a los amigos que están ahí, salúdelos. Los saludo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, como todos sabemos, tenemos al Señor Dios Todopoderoso, en quien vale la pena confiar porque Él no es un Dios que está improvisando. Como dice el himno que cantamos, antes de la creación el plan fue hecho. ¿Sí? Y para Él no cuenta el tiempo. Nosotros estamos limitados al día y la noche, pero hermanos, Dios está por encima de todo porque para Él no cuenta el tiempo. Para Él lo mismo es el día que la noche, o la noche que el día. Y Él tiene todo perfectamente calculado. Él tiene una misión y tiene una visión. La misión que Él tiene y que aprendemos de la palabra de Dios es que siendo Dios tan grande, tan santo, nosotros humanos, débiles, frágiles y pecadores, el Señor, Dios Todopoderoso, se manifestó en carne y vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Entre los perdidos estábamos todos nosotros, pero el Señor tiene como misión ser salvador y por eso se manifestó en carne y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos teníamos una deuda impagable, pero el Señor vino y pagó por nosotros. Amén. Y por eso hoy estamos aquí, libres, con esperanza, con deseos de seguir adelante en este camino que el Señor nos ha trazado, porque tenemos la meta de llegar hasta la presencia de Dios. Como misión tenemos vivir para Dios y hacer lo que sea posible para honrar el nombre de Jesús, ayudando a la misión que el Señor tiene, buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros no somos salvadores, pero sí somos predicadores de quien es el Salvador del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dios entonces, encontramos, tiene una misión, una visión, que Él, como es Dios, dice la palabra de Dios, es Dios, ha hecho cuanto ha querido, Él va a cumplir sus propósitos. ¿Usted cree que el Señor tiene un propósito con usted? Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, o no es para que se arrepienta, no, esto ya no, sino que Dios cuando tiene un propósito, Él lo cumple. ¿Cuántos queremos poner nuestras manos en la vida de Dios? Nuestra vida en las manos de Dios para que Él cumpla su propósito en nosotros. Pero nosotros también, como estábamos viendo hace 8 días, como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia suya, tenemos que tener propósitos en Él. ¿Cuántos quieren ser mejores cada día? ¿Cuántos quieren servir al Señor con más fuerza, con más eficiencia? Hace 8 días estábamos viendo entonces que cada uno de nosotros hemos recibido dones, hemos recibido talentos y vinimos y los pusimos en las manos de Dios diciéndole: Señor, yo tengo que entregarte un día cuentas de mi trabajo. Vea, lo que estamos haciendo ahí son herramientas de trabajo. Estas son herramientas de trabajo y le estábamos diciendo: Señor, esto es individual.
Tú me diste un don, un talento, y leímos acerca de la parábola de los talentos y entendimos que aquí las cosas son individuales con nuestro Dios. Dios tiene un propósito con su iglesia. Un día Él se va a presentar a sí mismo una iglesia santa, sin contaminación y sin arruga. ¿Usted se siente iglesia del Señor? Un día el Señor nos va a presentar a Él mismo una iglesia que Él ama. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Amén. Dios ha establecido dentro de la iglesia unos ministerios. Y yo he escuchado varias veces que los ministerios es la manera en la que Dios obra a través de la iglesia. Se representan como los 5 dedos de la mano de Dios. Y entonces, como yo pudiera utilizar mis 5 dedos para tomarme este vasito. Amén. Muy rico. Yo utilicé mis 5 dedos para cumplir el propósito que tenía de tomarme ese vasito de aromática. Dios también tiene las 5 maneras, los 5, digamos, dedos de su mano con que obra en su iglesia. Y entonces cuenta la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, el versículo 11, que el Señor estableció 5 ministerios. A uno los estipuló apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Esto me muestra a mí un Dios organizado. Un Dios que dice: yo tengo un propósito, yo voy a organizar mi iglesia para que entonces yo pueda cumplir el propósito. Y es el mover de la mano de Dios obrando en su iglesia. ¿Usted sabe por qué trasladan a los pastores? Porque unos son profetas, otros son maestros, otros son evangelistas, otros son pastores, y entonces es el Señor administrando su iglesia. ¿Qué tal usted se quedara siempre con un mismo ministerio? Pero cada vez que llega un hombre de Dios enviado a su iglesia, podemos entender que es la mano de Dios obrando a favor de su vida para formar algo en usted, lo que quiere decir que sigue siendo el Dios del universo, el que gobierna esta iglesia, el que nos enseña, el que nos manda, el que nos guía, el que nos direcciona por el poder de su mano en la iglesia. Dice entonces que a unos constituyó apóstoles, y de pronto podríamos encontrar una pequeña definición de lo que es un apóstol. Es un misionero que se encarga de establecer iglesias. Un apóstol es aquel que es capaz de desarrollar un ministerio de discipulado, de traer, de formar, de enseñar tal vez, y está formando iglesias en muchas partes. Dice que este ministerio abarca casi todos los otros tipos de ministerio. Otro de los ministerios es el profeta. Y nosotros entendemos la profecía como la predicación de la palabra de Dios. Toda la palabra profética ya ha sido escrita aquí en el santo libro, que es la palabra de Dios. Por eso nosotros no esperamos que tal vez se nos acerque un hombre para decirnos: mañana vas a comprarte un carro último modelo porque te vas a ganar el baloto. Porque así no funciona la profecía. La profecía no es que un hombre nos hable al oído y nos diga las cosas que nos han de suceder. Eso me parece más bien a mí que eso es como medio brujería. Porque ya toda la palabra que el Señor quiere darnos para mostrarnos el camino hacia Él ya ha sido escrita. La profecía consiste en entender esta palabra y darla a conocer al pueblo a través de la predicación de la palabra de Dios. Por eso nosotros somos profetas, porque estamos predicando lo que ya ha sido escrito. Y déjeme decirle que nosotros tenemos la palabra profética más segura. A mí que no me vengan a cambiar las verdades bíblicas, porque yo sé perfectamente quién he creído y yo sigo creyendo en el Dios de la Biblia que me habla el corazón. Dele ese aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Con respecto a la profecía, se han hecho muchos comentarios, muchas especulaciones también, y algunos dicen: no, Dios me habló y escuché su voz audible que me dijo y me habló. Sucede que Dios no habla así. La Biblia dice en Hebreos 1:1: Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla a través de Jesucristo y de su palabra. No podemos esperar que venga un profeta a decirnos quién sabe qué otra cosa. Por ahí
Se habla de un profeta que viene de Puerto Rico y que viene anunciando grandes cosas. Mentiras, todos los profetas fueron en Israel. La profecía y la palabra que del cielo ha venido a la tierra se le ha entregado a ellos allá. Y la palabra ya está, como acabamos de escuchar, inspirada y también escrita. Y no podemos esperar por allá una voz que nos diga, ore, como el ultratumba, porque Dios no habla así. Cuando el Señor dejó oír su voz en Éxodo 20, en el monte Sinaí, dando los mandamientos, había terror en el pueblo, había miedo, había zozobra, angustia. Y le dijeron a Moisés, por favor, hable tú con Dios. Nosotros oiremos la voz, pero no hable Dios con nosotros porque vamos a morir. El monte temblaba y el Señor hablaba y se presentaron truenos y se presentaron relámpagos. El monte temblaba y todos estaban atemorizados. Nosotros entendemos, debemos entender así, que Dios le habla es al corazón, en el pensamiento. No se deje engañar que escuchó por allá y que la escuchó desde allá o desde el otro lado. No, Señor. Es Dios hablando a la conciencia, al conocimiento, al pensamiento y direccionando desde ahí la vida de alguien que se pone en las manos de Dios. Yo he oído testimonios a veces, no que Dios me habló y me dijo, yo hice como oído sordo y volvió y me habló. Bueno, si le habló al corazón y que le habló el pensamiento y otra vez tuvo ese sentir, yo entiendo que Dios lo está llamando. Pero si es que escuchó la voz por allá y que me dijo, hermano, tenga cuidado porque Dios habla es al corazón. Eso para decir, es como cuando alguien dice que está profetizando. Por una parte, cuando alguien habla en lenguas, no es solamente decir la y la. Nosotros le decimos la a Laura, familiarmente, porque es que es otro idioma que Dios lo pone a hablar. Y un idioma no consiste en una sílaba, sino que es una frase que expresa una idea. Y eso es lo que aprendemos de la palabra de Dios y lo que sucedió el día de Pentecostés en el aposento alto. El Señor impartió lenguas como de fuego y todos los que estaban escuchando alrededor entendían el mensaje. De tal manera que si Dios pone a hablar a alguien en inglés y un hermano o un amigo sabe inglés, pues va a entender qué es lo que está diciendo. Porque la Biblia dice que los oían hablar cada uno en su propia lengua las maravillas de Dios. Hay algunos que dicen de pronto hablar en lenguas y profetizar, y les estaba contando a los hermanos esta mañana que había en una congregación un hermano que no estaba consagrado a Dios, tenía un pie adentro y otro afuera, como decimos, y por ahí se fumaba sus cigarrillitos. Y entonces una hermana hizo que hablaba en lenguas porque sabía que él fumaba, y entonces se fue como dirigiéndose allá y fuma, y lo señalaba. Es una niñada. Pero la gente es así, y por eso tenemos que aclarar conceptos con respecto a la profecía. Cuando hablamos de profecía está vinculado con el mensaje de la predicación de la palabra. Amén. Y cuando estamos anunciando que Jesucristo viene otra vez, estamos profetizando de un acontecimiento que está aquí dicho, escrito, y que es un acontecimiento que se va a cumplir. Amén. Jesucristo viene otra vez. Amén. Y estamos profetizando, contándole a la gente de un acontecimiento que se va a dar. Amén. Hermanos, hoy más que nunca debemos tener claridad con respecto a los conceptos relacionados con la predicación de la palabra, con la doctrina que el Señor Jesucristo nos enseña, para no ser por ahí engañados, porque vivimos un tiempo muy peligroso en el que se levantan
falsos cristos, falsos maestros, que si la persona no está dirigida por el Señor, dice, engañará aún a los mismos escogidos. Nosotros no debemos seguir señales, las señales nos siguen a nosotros. Estas señales seguirán a los que creen. Amén. Amén. Dice entonces que también estableció a unos evangelistas. Son aquellos hermanos que nosotros vemos que constantemente están hablando de la palabra de Dios y traen nuevos amigos a la iglesia. ¿Hay alguno que le guste evangelizar aquí? Es contar las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida, contar de este evangelio santo. ¿En qué consiste el evangelio? Hola. La vida. La vida, la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo, y que eso aplica también para nosotros. Amén. Que nosotros también nos adueñamos de este evangelio, y es contar a las demás personas sobre lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. También estableció pastores, y los pastores son aquellos que cuidan el rebaño, que están pendientes, que dan la palabra, que si de pronto viene un viento de doctrina, entonces él abraza a la oveja y le explica cómo es la palabra. Si de pronto la oveja se cayó, se resbaló, llega el pastor y lo anima, y está ahí cuidando la oveja, el rebaño del Señor. También estableció algunos que son maestros, que son los que enseñan básicamente las doctrinas fundamentales, que son los principios que están ligados directamente hacia la salvación, el bautismo, el arrepentimiento, todo lo que tiene que ver directamente con la salvación. Y es importante, hermano, de pronto darle importancia a los ministerios, porque nos ayuda a entender que esta iglesia no es dirigida por los hombres. Que llega un pastor y desarrolla un ministerio muy bonito en la congregación, pero el pastor se va. Y no importa que el pastor se vaya, porque mientras el Señor Jesucristo siga estando con nosotros, los pastores pueden venir y pueden irse, pero el Señor siempre permanece con su iglesia. Él siempre va a cumplir el propósito. Y a mí me gusta pensar, hermano, que es el mismo Señor quien está gobernando a su iglesia, que es el mismo Señor que habla, que direcciona este trabajo. Porque aquí tal vez si nosotros enseñáramos a hablar en nuevas lenguas, si nosotros le diéramos un curso para que usted aprendiera a hablar, seguramente esta iglesia no va a poder permanecer. Pero esta iglesia permanece porque es el mismo poder de Dios que descendió desde los cielos, que habita en medio de nosotros y que nos direcciona. Qué importante, hermano, eso para entender lo que dice aquí en esta frase. La siguiente presentación, por favor, dice: la esencia del liderazgo cristiano no es cuánta gente sigue al líder, sino cuánta gente sigue a Cristo. Mucho más adelante, después de todos los... Dice la esencia del verdadero servicio, del verdadero liderazgo cristiano. Porque en el mundo secularmente encontramos que un líder se mide por la capacidad de gente que pueda llevar, que pueda guiar, que lo siga. Un líder secularmente se mide por la cantidad de seguidores que tiene. Pero no aquí, porque cuando hay un líder que lo están siguiendo mucha gente, entonces seguramente si ese líder se cae, entonces toda la gente que lo estaba siguiendo se va a caer detrás de él. Pero entender que el verdadero líder cristiano es cuando proyecta realmente a través de él cuántas personas siguen a Cristo. ¿Cuántas personas pueden llegar al conocimiento de Cristo? ¿A cuántas personas Él es capaz de inspirar para que el Señor siga añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos? Y eso es otra garantía para esta iglesia, porque los líderes se pueden caer, pero nuestro Dios vive y permanece para siempre y no tiene ni siquiera una pequeña sombra de variación. Gloria a Dios. Y qué bonito entender eso, mis hermanos. Porque esta iglesia, si bien es cierto que tiene una misión, un quehacer, también tiene una visión. ¿Cómo es que se quiere mirar? ¿Cómo es que se mira a la vuelta de 2 años, de 5 años? Y yo creo que a la vuelta de 2 años, esta congregación, Dios la ha bendecido de manera especial. Digo yo, mediante la gracia de Dios, a la vuelta de 2 años estaremos en nuestro nuevo templo. A la vuelta de 2 años tendremos muchos más hermanos que los que tenemos hoy.
A la vuelta de 2 años habrán salido otros a la obra. A la vuelta de 2 años el Señor estará levantando, como siempre hemos dicho, un semillero que va a ir dando fruto para la gloria del Señor. A la vuelta de 2 años muchos otros más serán predicadores. A la vuelta de 2 años la iglesia tendrá mayor conocimiento, mayor madurez. A la vuelta de 2 años su vida será mejor que la que es hoy. A la vuelta de 2 años usted tendrá dones, ministerios. A la vuelta de 2 años su vida será un instrumento en las manos del Señor. A la vuelta de 2 años, mediante la gracia de Dios, habrá Dios levantado una cantidad de servidores con una proyección tremenda que saben cuál es la misión y a dónde apunta. Yo personalmente digo gloria a Dios por la congregación de Voz a la Cabaña. Es una congregación que ama a Dios, es una congregación que adora al Señor, es una congregación que sabe alabar a Dios, es una congregación que recibe la palabra, es una congregación que quiere servir a Dios, que quiere poner su vida como un instrumento en las manos del Señor. Y debemos cultivar eso, no solo porque aquí el espacio es pequeño en comparación con el número de congregados, sino que esa reverencia tiene que ir en el corazón. Cuando el sitio es grande, quizás se presta para distracciones, pero nosotros vamos a conservar la reverencia en el adorar a Dios. Si llega temprano el culto, no se ponga a hablar y que se oye un murmullo tremendo y que hay hermanos y hermanas que siguen conservando esa buena práctica, esa buena costumbre de estar orando al Señor antes del culto y estar preparando la vida para Dios, para disponer su corazón y que Dios le hable, que Dios lo moldee. No llegue al culto a hablar y menos en alta voz o a reír menos. No, llegue al culto para alabar a Dios, para ser reverente. Llegue al culto y como vemos en ocasiones que algunos están atrás riendo, los que se quedan de pie hablando, haciendo mofa y sirviendo como para interrumpir la atención a otro. Nosotros queremos ser esos instrumentos en las manos de Dios. Queremos adorar al Señor cuando estemos en nuestro templo y ha de ser el proyecto para el próximo 8 de diciembre que vamos a estar allá, que todos estemos reverentes, que todos estemos como nos queremos ver, porque hermanos, Dios tiene aquí un propósito grande con esta iglesia y Dios está levantando una cantidad de muchachos que aún ahora son preadolescentes, pero con un espíritu de servicio tremendo. Amén. Y yo no sé si ustedes pudieron observar ahorita, y es un ejemplo, y quiero resaltarlo. Algunos hermanos con el trapero aquí, ¿lo vieron? Secando el agua. Y un niño ahí con el trapero, ¿lo vieron? Eso es una vocación de servicio. Y hermanos, nosotros aprendemos del Señor Jesús que dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, el Hijo del Hombre fue para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y por eso lo alabamos, por eso lo adoramos. Amén, amén, amén. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Nosotros sabemos a quién estamos siguiendo. Nosotros sabemos a quién estamos sirviendo, porque conocemos la misión que tiene esta iglesia. Amén. Y todos tenemos un ministerio. Hay ministerios locales que se ejercitan en la congregación local. Hay ministerios que se ejercitan a nivel distrital. Hay ministerios que son a nivel nacional, como los que ejerce el consistorio de ancianos, las directivas nacionales de nuestra iglesia. Un ministerio amplio, y nosotros debemos ir ampliando la visión también. Si usted tiene visión por la obra de Dios en lo local, ocúpese en ello. Si tiene visión por lo distrital, como en el caso de los pastores o los administradores, lo debe hacer. Y si tiene visión y vocación por un servicio nacional, de igual manera lo debe hacer. Porque, hermanos, quienes limitamos el servicio, quienes limitamos la manifestación de los dones, somos nosotros. Dios está dispuesto a darnos aún más de lo que nosotros anhelamos. Más tiene Dios que pedirle,
Más tiene Dios que darnos que nosotros que pedirle. Y por eso nuestra visión tiene que ser, primero que todo, vivir para Dios y llegar hasta la patria celestial. Entre tanto, nuestra misión, hablar la palabra e invitar a otros que sigan el camino del Señor para llegar a la vida eterna. Amén. Aleluya. Tenemos una misión como iglesia en Voz a la Cabaña. ¿Cuántos quieren construir el templo? Amén. Es una misión que la tenemos que tomar todos. El lote es suyo, es suyo, es suyo, es suyo. El lote es de todos. La congregación somos todos. Tenemos que sentir una propiedad, tenemos que tener un sentido de pertenencia por lo que es nuestro. Cada vez que yo me paro aquí y digo que nosotros somos la mejor iglesia de Bogotá, es porque yo considero que nosotros tenemos al mejor Dios del universo y tenemos la mejor iglesia de Bogotá. Podemos construir el mejor templo, pero necesitamos vislumbrarlo. Que si usted quiere un templo con un sonido muy bueno, el Señor nos lo va a dar. Y vamos a tener un templo lleno de almas redimidas por la sangre del Cordero, que vamos a estar exaltando y glorificando el nombre del Señor Jesús. Déjeme decirle rápidamente un recuento de lo que hemos visto. Tenemos un Dios con visión y con propósito. Él siempre cumple sus propósitos. A nosotros nos ha llamado también con unas herramientas y ha dado dones y talentos para que nosotros los ejercitamos y podamos cumplir nuestra misión y nuestro propósito en Dios con respecto a la iglesia local. Pero la invitación en esta mañana es para que usted no se quede con la herramienta en la mano. Tenemos la herramienta, pero necesitamos ponerla por obra. Es como si yo cogiera este micrófono y no lo utilizara adecuadamente, no va a funcionar correctamente. Pero si yo utilizo la herramienta y a través del micrófono yo permito que sea el Señor el que le hable, el Señor va a cumplir su propósito en su vida. Por favor, hermano, utilice lo que el Señor le ha dado. ¿Cuántos han recibido dones y talentos de parte de Dios? Los vamos a utilizar para la gloria del Señor. Si usted tiene algo que es su propiedad, también en lo económico, el lote no se va a construir simplemente haciendo un chasquido de los dedos y ya apareció el lote. Si el Señor nos ha dado de lo recibido de su mano, vamos a dar también para que podamos ver nuestro lote, nuestro proyecto, nuestra visión, una realidad. Los obstáculos pueden ser muchos. Pueden llegar muchos obstáculos, el desánimo, el mismo factor económico, lo que usted pudiera presentar, pero cuando nosotros tenemos la mirada puesta ya en el galardón, en la corona de vida, pueden llegar tentaciones, pueden llegar dificultades, pero nosotros sabemos para dónde vamos y vamos para el cielo. Lo mismo con el lote, nosotros tenemos que vislumbrar que es nuestra congregación que va a tener un lote hermoso y pueden llegar tal vez uno que se levante, que por aquí no es, que este color no, pero nosotros sabemos y si el Señor tiene el propósito de darnos un lote hermoso, un templo hermoso, lo vamos a construir en el nombre del Señor Jesús entre todos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Quería contarles para terminar un testimonio que me pasó hace 8 días. Hace 15 días estaba predicando en la ciudad de Medellín. Y cuando estaba de pronto para terminar el mensaje y hacer la invitación, se acabó, se fue el fluido eléctrico y se quedó el micrófono sin energía, no podía seguir hablando con él. Hubiera podido ser un obstáculo, los que predican pueden sentir la presión, que en medio de un coliseo, en medio de una cancha, se quede uno para hablar sin micrófono a una cantidad de gente para el momento en que es la invitación al altar. Solo los que son predicadores conocen la presión que se podría generar en ese momento. Pero si yo me quedo pensando en que no hay luz, en que no puedo hablar con el micrófono, entonces seguramente ahí hubiera quedado el mensaje y se hubiera acabado. Pero cuando nosotros tenemos claro el propósito para el cual el Señor nos llamó, no importa si es con micrófono, no importa si tenemos los equipos, seguimos esforzándonos, damos un poquito más de nosotros y el Señor cumplirá su propósito en su iglesia, porque esto no se trata de cables de micrófonos, el Señor va a cumplir su propósito en la iglesia de Voz a la Cabaña. Esta iglesia es del Señor Jesús
y por eso está garantizada la victoria. Amén. Esta iglesia y todos los que estamos aquí, que somos de Dios, tenemos la victoria garantizada en su nombre santo. Que la victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Llene su corazón de fe y recuerde que Él es el que levanta nuestra cabeza en victoria. El Señor es quien llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. El Señor es quien perdonó nuestros pecados. Que el Señor es nuestro sanador. Que el Señor es la fortaleza de nuestra alma. Cuando sentimos flaquezas, cuando sentimos desánimo, cuando sentimos que las fuerzas no nos dan como para avanzar al otro peldaño, el Señor está ahí para decirles: no temas, yo te ayudo, yo soy el Dios que te ayudaré, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Recordamos esa palabra y eso es lo que nos anima para dar un paso adelante y no quedarnos con la tarea a medio hacer. No me permitas dejar tu obra sin terminar. Nosotros hemos recibido un llamamiento, hemos recibido una misión que la vamos a llevar a cabo con la ayuda de Dios. Nos vislumbramos a cosas grandes en su nombre santo, y usted en su vida espiritual y en cada uno en particular en nuestra propia vida, vamos a proponer en nuestro corazón vivir para Dios. Yo venía pensando esta mañana y ayer que estuve atendiendo una invitación a un matrimonio, una niña que distinguimos siendo casi adolescente, que ayudó mucho en el servicio al Señor con los niños, que ayudó con los jóvenes, y su vida ha sido como un ejemplo y decidida a servir al Señor. La acompañé anoche y yo salí de ahí y me fui caminando y pensando: no, realmente lo que Dios nos ha dado, la oportunidad que Dios nos ha brindado, es una oportunidad muy grande. Primero de conocerlo a Él, que es el único Dios verdadero, conocer su santo nombre, saber que es el Dios incomparable, que es indivisible, que es santo, que nos ha dado su nombre para perdón de nuestros pecados, y la oportunidad que tenemos de seguirlo y servirle, la debemos aprovechar al máximo y esforzarnos por hacer las cosas mejor y ver unos resultados mejores para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. Hay poder en el nombre de Jesús. Y usted y yo estamos invitados por el mismo Dios a avivar el don que Él mismo ha puesto en nuestra vida y a decidir vivir para Dios y recibir y esperar la recompensa que vamos a recibir de parte del Señor, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Yo espero, mis hermanos, que todos nosotros propongamos en nuestro corazón, primero que todo, vivir para Dios y ocuparnos en las cosas del Señor con temor y temblor, y veremos la gloria de Dios manifestada aquí entre nosotros, sintiendo las fuerzas que el Espíritu Santo nos da, sintiendo las fuerzas que el Señor nos da para ver las cosas que no son como si fueran. Yo sé que usted tiene alguna limitante en su vida. Alguien puede estar enfermo, pero aquí está Dios que lo sana. Y tiene libertad para que camine y vaya y haga la obra que Dios le ha encomendado. Yo sé que aquí hay una limitante y puede ser la economía. Y usted tiene una limitante, pero Dios le puede dar un trabajo especialísimo para que salga adelante. Yo no sé si usted está creyendo que Dios tiene una y mil maneras o muchas más de ayudarnos a nosotros. Hay momentos en que nos sentimos como contra una pared, no, y aquí ya no puedo hacer más nada, como el pueblo de Israel cuando se vio contra el mar, pero el Señor de la gloria les secó el mar para que ellos pasaran en seco. Aquí está Dios, que aunque nosotros quizás no vemos la solución, el Señor ya la tiene preparada, y nos resta es que